Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy vamos a presentarles el avance de nuestro entregable 2, al cual titulamos Las posibilidades de innovación curricular para la atención de las necesidades educativas del siglo XXI, propuesta de un currículo híbrido, flexible y multimodal en la institución educativa Francisco José de Caldas, Boyacá. Las integrantes somos Dilsa Janet Muñoz, Alexandra Cadena Rodríguez, Luz Ángela Rojas y quien les habla, Ginette Paola Moreno. Entonces, para iniciar, el colegio donde se va a llevar a cabo este proyecto es la institución educativa Francisco José de Caldas. Es un colegio ubicado en una zona rural del departamento de Boyacá. Entonces, lo que nosotros queremos principalmente con este currículo es hacer frente a los desafíos del siglo XXI, como la globalización, la desigualdad, la tecnología y las demandas socioemocionales que deben responder pues a este contexto que es rural y que está también en un proceso cambiante. En este sentido, Eggleston 1980 sostiene que el currículo incluye las experiencias y relaciones que los estudiantes construyen dentro y fuera de la escuela, por eso es fundamental también que sea un currículo contextualizado. Entonces, en relación con esto, primero nosotros vamos a trabajar en este contexto rural donde es importante donde se valora la cultura, las tradiciones, los saberes de la comunidad, donde promueve un aprendizaje situado y proyectos vinculados al entorno. Asimismo, que fortalezca la identidad y pertenencia y sentido de lo local. Decidimos que fuera un currículo híbrido, flexible y multimodal. Híbrido porque combina lo presencial, lo digital y lo autónomo. También decidimos escoger lo digital porque el colegio desde a partir de este año está iniciando con centro de interés audiovisual, con la técnica en informática y con algunas clases de programación. Entonces es fundamental que también se tenga en cuenta este nuevo modelo y que los estudiantes sean capaces de manejarlo y de llevar este modelo con autonomía. Así también permite continuidad del aprendizaje en cualquier contexto y usa tecnologías como apoyo y no como sustituto. Escogimos también que fuera flexible, que tuviera flexibilidad curricular, porque permite la organización de contenidos, tiempos y espacios. Como mencionaba anteriormente, ellos vienen de la ruralidad, entonces usualmente los trayectos del colegio a su casa son aproximadamente una hora, hora y media. Entonces, si ellos salen a las 4 de la tarde, usualmente llegan a su casa a las 6 de la tarde, entonces pues también hay que tener presente que los contenidos, que los trabajos no sean tan extensos y también, por ejemplo, el trabajo en grupo fuera del colegio pues es algo que no se puede lograr. Evaluación formativa y auténtica. También escogimos lenguaje total, que integra distintos lenguajes, verbal, visual, gestual, audiovisual y digital, y promueve la comunicación, la comprensión y construcción de significado desde diferentes formas. Estilos de aprendizaje, entonces también se busca que reconozca la diversidad cognitiva, emocional y cultural, que diseñe experiencias variadas para cada estudiante y que favorezca la autonomía y la autorregulación del aprendizaje. Las competencias que nosotros queremos desarrollar también a través de este currículo es pensamiento crítico y resolución de problemas, creatividad e innovación. Entonces, como sabemos, la mayoría están enfocados también en sus proyectos agrícolas, entonces es fundamental que también tengan este sentido de innovación, comunicación y colaboración, ciudadanía digital y ética y resiliencia y aprendizaje permanente. Entonces, los resultados que esperamos son estudiantes protagonistas de su aprendizaje, con habilidades para la vida, comprometidos con su comunidad y preparados para los desafíos del siglo XXI. Bueno, entonces, continuando con la exposición, se crea un ensayo crítico reflexivo con el fin de analizar las posibilidades de innovación curricular, como ya se mencionó anteriormente en el colegio Francisco José de Caldas. A partir pues de un diagnóstico institucional se identificaron pues fortalezas como su enfoque constructivista y la formación integral, pero a su vez también se encuentran algunas dificultades como se mencionó anteriormente, la rigidez curricular, algunas prácticas tradicionales de enseñanza y las limitaciones propias pues, del contexto rural, como ya lo mencionó la compañera. Nos basamos en una pregunta o en una tesis que es
la institución necesita avanzar hacia un currículo híbrido, como ya se mencionó, que sea flexible y multimodal para responder de manera más pertinente pues, a las necesidades educativas para este siglo XXI. Se fortalece pues a partir de este ensayo, a partir de unos argumentos en los cuales la primera parte dice que el currículo debe ser más que contenidos. Entonces, esto quiere decir que el ensayo plantea que el currículo no debe entenderse solamente como un conjunto de asignaturas, sino como una experiencia educativa que influye pues la formación de los estudiantes. Por eso, innovar no significa únicamente pues cambiar contenidos, sino transformar de manera en lo que aprende, ¿no? Otro argumento en el cual se fortalece es que el aprendizaje debe partir de la realidad de los estudiantes. Pues aquí entonces decimos que los estudiantes rurales llegan a la escuela con conocimientos adquiridos desde sus familias, como ya se mencionó también en un trabajo agrícola y comunitario, siguiendo pues a Ausubel y a Vygotsky. El aprendizaje es más significativo cuando se relaciona estos saberes previos con el contexto sociocultural. Otro argumento, como tercera medida, es que es necesario reconocer la diversidad, que no todos los estudiantes pues aprenden del mismo ritmo, de la misma forma. Entonces, por ello, un currículo debe ser flexible y ofrecer diferentes estrategias pues pedagógicas que permitan atender a las necesidades e intereses de cada pues estudiante. Otro argumento también que se aporta acá en esta creación del ensayo es que la educación para el siglo XXI exige nuevos modelos. Entonces, es decir, aquí tomamos como ejemplo la pandemia que mostró la necesidad de sistemas educativos que fueran más flexibles. Los modelos híbridos que mencionábamos ya combinan actividades presenciales, recursos tecnológicos y aprendizajes autónomos. Además, la educación actual pues busca desarrollar competencias como la colaboración, la resolución de problemas y la adaptación también pues al cambio. Esta propuesta pues que se hace es como respuesta pues a las mismas necesidades y implementar pues se propone implementar un currículo que sea híbrido y flexible y multimodal como ya se mencionó anteriormente. También pues estos términos ya los explicó la compañera. Finalmente, se puede decir que la innovación curricular no consiste pues únicamente en incorporar tecnologías o actualizar contenidos, implica pues más allá que es transformar la experiencia educativa para hacerla que sea un poco más pertinente, ¿no? Que sea inclusiva y contextualizada. Por ello, un currículo híbrido, flexible y multimodal eh, sería como, pues presenta, aquí lo vemos, algunas alternativas viables para responder a los desafíos para este siglo XXI en la institución ya mencionada, Francisco José de Caldas. Entonces, es como la conclusión y la ambientación del ensayo. Entonces, compañerita, ya puede avanzar, por favor. Bueno, en cuanto tiene que ver con los intereses de los estudiantes en el contexto de nuestra propuesta, pues se desprenden 5 aspectos importantes que se hace mención para lograr este propósito. En cuanto a la experiencia vivida, pues aquí citamos a Pinar 2014, que afirma que el currículo debe ser o debe entenderse como una experiencia vivida, es decir, que los estudiantes no solo sean receptores pasivos, sino que sean sujetos que interpreten, que resignifiquen y que de alguna manera se transforme el conocimiento desde la propia realidad. Los intereses de los estudiantes pues no son unos elementos secundarios, sino que por el contrario son dimensiones estructurales del diseño curricular. En cuanto al contexto rural, como lo mencionaban mis compañeras, pues teniendo en cuenta esos aspectos, pues estos intereses, estas expectativas y los proyectos de vida deben dialogar con la propuesta curricular, de esta manera sin dejar de lado, sin ignorar las particularidades que generaría una brecha entre la escuela y el contexto. En cuanto a la educación del futuro, pues acá citamos la UNESCO 2022, que plantea que la educación del futuro debe responder a los cambios sociales sin perder de vista la formación integral y humana. Por otro lado, tenemos la propuesta curricular,
pues que la innovación curricular que se expresa como lo mencionó mi compañera anteriormente, que sea un currículo flexible, multimodal y contextualizado, especialmente para este entorno rural. Reconociéndose de esta manera, pues los ritmos de aprendizaje que permita proyectarse de manera diferente, que responda a esas necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. Y en síntesis, pues que este currículo permita e integre intereses de los estudiantes en cuanto a la demanda y el contexto para contribuir de esta manera al desarrollo pues, como lo mencioné, su contexto. Cerrando, bueno, el quinto impacto del aprendizaje, pues que los intereses de estos estudiantes sean el punto de partida tanto para fortalecer sus motivaciones, promover la participación activa y de esa misma manera fortalecer la apropiación significativa del conocimiento adquirido por ellos mismos. Continuamos, compañero, por favor. Bueno, acá frente a las respuestas a las preguntas de manera analítica, el análisis del currículo de la institución educativa Francisco José de Caldas pues, nos permite identificar la presencia de 4 fuentes curriculares fundamentales. La primera, la fuente sociocultural, que tiene que ver pues, con el contexto rural, la identidad territorial y las dinámicas familiares y actividades productivas de los niños en el municipio de Caldas. En cuanto al currículo, pues nos responde a las necesidades, los valores y las problemáticas de la comunidad. De esta manera, pues acá citamos a Jimeno Sacristán de 2010, que el currículo no debe ser, no debe desligarse del contexto social del estudiante. La segunda, pues la fuente psicopedagógica, que está orientada o que va por el enfoque constructivista, el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento y que reconozca al estudiante como sujeto activo de la misma. Acá citamos a Vygotsky y a Ausubel. El tercer aspecto, la fuente epistemológica, que refiere a la organización disciplinar del conocimiento y la lógica académica tradicional, que determina de alguna manera los saberes que valían y que se necesitan en el currículo y el predominio de las áreas o las asignaturas en la estructura curricular. Acá citamos a Casani en el 2010, del 2010. El cuarto aspecto importante, la fuente profesional está orientada al énfasis de la evaluación como resultado al cumplimiento a los estándares y a las estrategias de preparación para las pruebas externas. Y en cuanto al riesgo del enfoque de instrumental de aprendizaje. En cuanto a la pregunta B, que dice de los estudiantes y el contexto de nuestra propuesta, pues aquí está orientada a los intereses de los estudiantes y las demandas que tienen que ver con el contexto como elemento central para garantizar la pertinencia educativa. Pues acá también vemos 4 aspectos importantes como el papel central que ejercen estos serían los intereses del estudiante, como lo mencionaba, en su dimensión estructural del diseño curricular, que no es un elemento secundario. Acá citamos a Pinar en el 2014, donde manifiesta que el currículo como experiencia, el currículo es ser una experiencia vivida, el estudiante interpreta, resignifica y transforma el conocimiento desde su propia realidad. En segundo aspecto, el contexto rural y las realidades de los estudiantes, como lo mencionaba mi compañera Paola, pues son estudiantes que viven, o sea, deben desplazarse desde lugares pues demasiado aislados para poder llegar a la institución. Entonces, partiendo desde estas expectativas y estos proyectos de vida, pues se debe dialogar desde la propuesta curricular, sin ignorar estas particularidades, lo que generaría brecha entre el contexto y la escuela. En cuanto a la articulación para la pertinencia, la educación debe responder a los cambios sociales sin perder de vista la formación integral del ser humano. De esta manera, aquí citamos a la UNESCO en el 2022, que la educación del futuro debe responder a los cambios que pues se generan cada día y que de esa misma manera el ser humano se desarrolle de manera integral.
Cuarto aspecto, pues en la propuesta de innovación, pues el currículo flexible que proponemos y multimodal reconoce aquí los ritmos de aprendizaje diversos, las trayectorias diferenciadas y las necesidades específicas del contexto rural. Em, Avanzando con la respuesta a los cuestionamientos planteados, en la parte que dice con respecto a qué podemos o qué retos se pueden atender desde esta propuesta, encontramos cuatro aspectos que es rigidez curricular, desigualdad en el acceso tecnológico y conectividad, inclusión educativa y formación integral y preparación para la vida. Esto en cuanto a la rigidez curricular, bueno, se dice que hay modelos estandarizados poco flexibles a la diversidad del contexto y en este caso en el contexto rural. Nuestra propuesta es un currículo flexible, como lo mencionaban las compañeras anteriormente, que permite ajustarse a metodologías y evaluaciones más contextualizadas, reconociendo ritmos e intereses de nuestros estudiantes. En cuanto a la desigualdad en el acceso tecnológico y conectividad, pues en la pandemia se evidenció la vulnerabilidad de los contextos rurales, pues con respecto a la conectividad y también al acceso de las diferentes herramientas tecnológicas. En este modelo híbrido, pues se combinan las experiencias, los recursos que sean las clases presenciales y los recursos digitales y el aprendizaje, fortaleciendo el aprendizaje autónomo y reduciendo la vulnerabilidad y mejorando la conectividad educativa. En cuanto a la inclusión educativa, encontramos que garantizar una educación más equitativa y centrada en la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. Por eso se presenta un currículo multimodal que diversifica las estrategias pedagógicas y amplía las posibilidades para la participación de todos nuestros estudiantes. En cuanto al último aspecto a tener en cuenta, la formación integral y preparación para la vida, formar estudiantes capaces de adaptarse a los diferentes contextos. Asimismo, este currículo fortalece las competencias claves como la autonomía, la colaboración, la resiliencia, el pensamiento crítico y la creatividad para la resolución de los diferentes problemas que se presentan en su contexto rural, en este caso. Continuando con el siguiente cuestionamiento en cuanto al modelo educativo actual de la institución educativa que está revisando atiende las necesidades educativas del siglo XXI, encontramos fortalezas y debilidades. En cuanto a fortalezas, encontramos que es un enfoque institucional pues orientado hacia una formación integral, la convivencia y el desarrollo humano. También encontramos como limitación la organización curricular con rasgos tradicionales y áreas disciplinarias rígidas con poca falta o poca flexibilidad. En la coherencia en Fortaleza encontramos la coherencia con una educación humanística y centrada en el estudiante. Como debilidad encontramos prácticas evaluativas centradas en resultados estandarizados, más que en procesos formativos, que es lo que queremos plantear en este currículo o en esta propuesta de currículo. Fortaleza encontramos preocupación por la construcción de ciudadanía, la participación, autonomía. Como debilidad o limitación encontramos una integración limitada tecnológica y metodológica y también la dificultad para desarrollar experiencias de aprendizaje personalizadas y contextualizadas a los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En este siglo XXI, según la OED y la UNESCO 2020, que son organismos internacionales, pues plantean retos como pensamiento crítico, la creatividad, la alfabetización digital, la colaboración y la adaptabilidad, que están pensados para este currículo en este contexto rural. Bueno, entonces encontramos que este modelo institucional, pues el modelo institucional actual tiene unas bases muy importantes, muy valiosas, pero se requiere fortalecer o avanzar hacia una flexibilización curricular, a la integración de la tecnología. Ya se han dado los primeros pasos este año con los centros de interés y la diversificación de la metodología de manera más para que esté más adaptada a las necesidades del presente y del futuro y pues poder que nuestros estudiantes tengan ese proyecto de vida enfocado hacia lo que el currículo plantea en la actualidad.
Como conclusión, encontramos que el currículo fortalece la formación integral y contextualizada, aunque enfrenta desafíos relacionados con rigidez curricular y brechas tecnológicas, como lo habíamos mencionado anteriormente. La innovación curricular requiere transformar experiencias pedagógicas para responder a las necesidades e intereses de los contextos estudiantiles. Las competencias del siglo XXI pues exigen currículos flexibles que desarrollen pues como lo mencionaba anteriormente, pensamiento crítico, creatividad, autonomía y adaptabilidad y que sean currículos pensados para la vida. Un currículo híbrido, flexible y multimodal favorecen los aprendizajes inclusivos y pertinentes para este contexto rural. Presentamos nuestras referencias. Muchas gracias.